Lo que el Divo hizo hoy en la Casa de los Famosos no tiene precedente, y no estoy exagerando cuando te digo que esto ya no es solo un escándalo dentro del reality. Esto escaló a un nivel tan grave que autoridades externas están exigiendo que se cancele el programa completo. Sí, así como lo oyes, cancelar la Casa de los Famosos. Porque lo que pasó no fue una simple pelea, no fue un malentendido, no fue estrategia de juego. Fue algo tan fuerte, tan cargado, tan al límite, que la producción quedó en una posición imposible y ahora todo el futuro del show está en riesgo. Y lo peor es que esto apenas está comenzando. Porque cuando el Divo cruzó esa línea, no solo encendió la furia de sus compañeros adentro de la casa, también desató una ola de indignación afuera que llegó hasta las redes, los medios y ahora hasta instancias que pueden frenar todo esto de un día para otro. Estamos hablando de presión real, de consecuencias reales, de un momento que puede terminar con el reality más visto del momento. Y la pregunta que todos se están haciendo es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue exactamente lo que hizo el Divo para que esto explotara de esta manera? Pero antes de entrar en lo que pasó hoy, necesitas entender cómo estaba el ambiente en la casa, porque esto no salió de la nada. La tensión ya venía acumulándose desde hace días. El Divo no es nuevo en esto de generar polémica, todos lo sabemos. Desde que entró a la casa ha sido una figura divisiva, alguien que provoca, que empuja límites, que sabe exactamente cómo meterse bajo la piel de los demás. Y eso, en un reality, puede ser oro puro o puede ser una bomba de tiempo. En este caso fue lo segundo, porque dentro de la casa ya había bandos claramente definidos. Por un lado estaban figuras como Fabio Agostini, Yoridan Martínez y Laura González, que desde el principio no le compraron el juego a El Divo. Ellos lo veían como alguien que no respeta las reglas básicas de convivencia, alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para llamar la atención, sin importar a quién lastime en el proceso. Y del otro lado estaban quienes lo toleraban, no necesariamente porque lo apoyaran, sino porque les convenía tenerlo cerca, porque sabían que mientras el Divo fuera el villano principal, ellos podían moverse en las sombras sin ser el blanco de las críticas. Celine, Kaeli y Kirby observaban todo desde sus trincheras, midiendo cada palabra, cada gesto, sabiendo que en cualquier momento podían quedar atrapadas en el fuego cruzado. Kenny Rodríguez, Kenzo Nudo y Stefano Piccioni intentaban mantenerse neutrales, pero esa neutralidad cada vez se volvía más difícil de sostener, porque cuando las cosas se ponen así de tensas no hay lugar para los tibios. O estás de un lado o estás del otro, y quedarte en el medio puede ser lo más peligroso de todo. Y en medio de todo ese tablero, el Divo seguía jugando su juego, provocando, empujando, buscando reacciones. Pero lo que no calculó, lo que tal vez nunca imaginó, es que había una línea que no debía cruzar, y hoy la cruzó, y cuando lo hizo, todo cambió. Porque lo que pasó esta mañana no fue una provocación más, no fue un comentario fuera de lugar, no fue una broma de mal gusto, fue algo mucho más grave, algo que tocó fibras tan profundas, que generó tanto rechazo, que la reacción fue inmediata y explosiva. Fabio Agostini fue el primero en estallar, y cuando Fabio explota, todos lo saben. No es alguien que se quede callado, no es alguien que deje pasar las cosas. Y lo que le dijo a él Divo en ese momento fue devastador, fue directo, fue sin filtro, le dejó claro que lo que acababa de hacer no tenía justificación, que no había estrategia que pudiera defender eso, que había cruzado una línea que no se cruza. Yoridan Martínez se sumó inmediatamente, respaldando a Fabio, dejando claro que esto ya no era cuestión de juego, que esto era cuestión de dignidad, de respeto, de límites básicos que cualquier persona debería tener. Y Laura González, que normalmente es más medida en sus reacciones, también alzó la voz, visiblemente afectada, visiblemente molesta, exigiendo que la producción tomara cartas en el asunto. Y ahí es donde la situación se salió completamente de control. Porque la producción quedó en una posición imposible. Por un lado, tienen un reality que vive de la polémica, que necesita conflicto para generar rating, pero por otro lado, tienen un acto que rebasó todos los límites, que generó una ola de rechazo tan fuerte que ya no pueden ignorarla. Y cuando las autoridades externas empiezan a presionar, cuando empiezan a exigir medidas drásticas, cuando empiezan a hablar de cancelación, la cosa ya no es solo un problema de imagen, es un problema legal, es un problema institucional. Porque lo que el Divo hizo hoy no se queda en la casa, esto ya trascendió. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los medios empezaron a cubrir la noticia como si fuera un escándalo nacional. Y figuras de autoridad, organismos de regulación, empezaron a pronunciarse, exigiendo que se tomen medidas inmediatas, que se proteja la integridad de los participantes, que se ponga un alto a un contenido que, según ellos,
Ya rebasó todos los límites éticos y morales. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? La producción va a expulsar a El Divo, van a cancelar el programa completo, los demás participantes van a exigir su salida o van a intentar protegerlo por conveniencia. Porque aquí es donde el tablero se pone realmente interesante, porque resulta que dentro de la casa hay quienes ya están calculando sus movimientos. Selene y Kaeli saben perfectamente que si se posicionan en contra de El Divo en este momento, ganan puntos con el público, se alinean con el lado correcto de la historia. Pero también saben que El Divo tiene aliados, tiene gente que lo va a defender no por lealtad, sino por estrategia pura. Y si la producción decide no expulsarlo, si deciden darle una segunda oportunidad o simplemente una sanción menor, entonces haberse lanzado en su contra puede convertirse en un error fatal. Carby está en la misma posición, observando, midiendo, esperando ver hacia dónde se inclina la balanza antes de hacer su jugada. Porque en un reality como este, posicionarte demasiado rápido puede hundirte, pero quedarte callada cuando todos esperan que hables también puede destruirte. Es un juego de timing, y en este momento el timing lo es todo. Del otro lado, Josh Martínez, Luis Coronel y Horacio Pancheri están intentando mantenerse al margen, pero eso cada vez es más complicado, porque cuando un escándalo de esta magnitud explota, no hay zona neutral. O defiendes o condenas. Y el silencio, en este contexto, se interpreta como complicidad. Así que ellos también están en una posición delicada, sabiendo que cualquier cosa que digan o dejen de decir va a ser analizada, diseccionada, usada en su contra o a su favor. Y mientras todo esto pasa adentro, afuera la presión sigue subiendo, porque las autoridades no están jugando. Están hablando de investigaciones, de revisión de contenidos, de posibles sanciones a la cadena que transmite el programa. Están hablando de protocolos que no se cumplieron, de límites que se rebasaron, de responsabilidad institucional. Y cuando empiezan a hablar en esos términos, cuando empiezan a involucrar aspectos legales, la cosa ya no es solo un escándalo mediático, es una crisis real. La producción está en reuniones de emergencia, están evaluando opciones, están midiendo riesgos. Porque si expulsan a El Divo, pierden uno de los personajes más polémicos del show, alguien que genera rating, alguien que mantiene a la gente pegada a la pantalla. Pero si no lo expulsan, si intentan minimizar lo que pasó, pueden enfrentar consecuencias mucho peores. Pueden perder patrocinadores, pueden enfrentar sanciones legales, pueden incluso perder el programa completo. Y esa es la verdadera pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todos están pensando. ¿Vale la pena salvar a El Divo si eso significa arriesgar todo el reality? ¿O es momento de cortarlo, de sacrificarlo, de mandarlo a casa antes de que esto se convierta en algo aún más grande? Porque lo que pasó hoy no tiene vuelta atrás. El daño ya está hecho. La imagen del programa ya está manchada. Y ahora todo depende de cómo manejen esta crisis en las próximas horas. Porque si toman la decisión equivocada, si subestiman la gravedad de la situación, esto puede terminar siendo el final de la Casa de los Famosos tal como la conocemos. Y lo más impactante de todo es que El Divo parece no dimensionar la magnitud de lo que desató, porque después de lo que pasó, después de las reacciones, después de ver cómo Fabio, Yoridan y Laura explotaron contra él, su actitud no fue de arrepentimiento, no fue de disculpa, fue de defensa. Intentó justificar lo que hizo, intentó minimizarlo, intentó convertirlo en algo que no fue, y eso solo empeoró las cosas. Porque cuando alguien cruza una línea así de grave y encima no reconoce que se equivocó, la indignación se multiplica. Ahora todos están esperando. Los participantes adentro, el público afuera, las autoridades, la producción, todos esperando ver qué va a pasar, si habrá expulsión, si habrá cancelación, si esto va a escalar aún más o si de alguna manera van a lograr contenerlo. Pero una cosa es segura, después de hoy, nada en la Casa de los Famosos volverá a ser igual, porque El Divo no solo cruzó una línea, rompió el tablero completo, y ahora todos están tratando de entender cómo se juega en un terreno donde ya no hay reglas claras.